¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este programa de Fiscal en Serio. Y la verdad es que iniciando el año justamente con pláticas, con charlas, con cursos dentro de la capacitadora, y pues les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos, a ustedes por sintonizarnos en este nuevo horario, con la intención de que pues las charlas sean continuas y obviamente no afecten sus labores, ¿no? Con ese ánimo modificamos el horario, esperamos que sea de su agrado y particularmente que participamos dentro de esta charla particularmente. Bueno, y para eso tengo dos grandes invitados, amigos, y ahorita vamos a platicar de qué es el tema. Para eso quisiera darle la más cordial bienvenida a la doctora Mercedes Galaviz. Mi estimada doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Feliz año y gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos y pues qué gusto tenerte aquí. Ahorita vamos a platicar del tema particularmente que es la forma de recaudar y fiscalizar por parte de la autoridad para este 2023 y qué es lo que se prevé justamente con todas estas modificaciones. Y no menos importante, ya también por parte aquí de casa y que lo invitamos muy recurrentemente, el maestro Alejandro Aguilar García. Mi estimado amigo, bienvenido. ¿Qué tal, mi estimado? Muy bien, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, un gusto participar el día de hoy con usted y pues agradecido con la capacitadora por la invitación. Pues vamos a platicar un poquito de estos temas. Ya pasó Halloween, no debe ser tan de terror, pero bueno, es más bien para generar conciencia y no para generar un temor por parte de los contribuyentes, porque los temas evidentemente se vienen para este 2023 un poquito agresivos por parte de la autoridad, pero más bien, repito, es por el tema de generar conciencia a efectos de hacer las cosas de la mejor forma posible y no con otra intención, ¿no? Claro, y como bien lo comentas, justamente lo que se esperaba, ya bien dicho por todos nosotros en el tema justamente de las modificaciones fiscales, es de que hubiera una reforma importante. Sin embargo, vemos que no hay modificaciones, no hay cambios, y justamente el día 28 de diciembre se publica la resolución miscelánea con cambios importantes e interesantes, todavía pues estudiando un poquito sobre el tema de esa resolución miscelánea, y que ahorita vamos a platicar de algunos aspectos que impactan en el tema de recaudación desde el punto de vista profesional que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, a manera simplemente de que tengamos muy previsto qué es lo que se ve por los números que maneja la propia autoridad, es que hay una mayor recaudación, que haya un mayor número de ingresos de acuerdo a la ley de ingresos propiamente, en donde se estima que de 2.000 billones de pesos se incremente, 2.900, casi 3.000 billones de pesos, se incremente a 4.600 billones de pesos el incremento en recaudación. Y sin embargo, nos preguntamos, oye, si no hay aumento en tasas, si no hay posiblemente nuevos impuestos, ¿de dónde va a salir, no? ¿De dónde va a salir justamente estos ingresos nuevos que estima la propia federación en poder obtenerlos y poder utilizarlos para ejercer el gasto público? ¿Y de dónde los va a obtener? Pues particularmente del tema de la recaudación y de la fiscalización que va a ejercer, ¿no? Y para eso me gustaría, si me permiten, mi estimado Alejandro, ¿qué es lo que se estima justamente de dónde va a salir esos ingresos, mi estimada doctora, previendo lo que ya tuvimos en 2022 y lo que se estima ahorita en 2023? Bueno, de entrada, la recaudación en materia de impuestos sobre la renta de 2.012 billones se va a 2.600 billones. Entonces, ahí es un 11.9 de incremento, ¿no? Así es. Entonces, si nos damos cuenta, en 2022 pues estuvimos muy presionados por parte de la autoridad con las invitaciones, con los exhortos, ¿no? Con las facultades de comprobación vía revisión electrónica. Y bueno, pues la presión es que lo que antes hacía la autoridad en un año, ahora con una revisión electrónica estamos fuera en 3 meses. Y con una invitación estamos en 30 días. Y con un exhorto, pues la misma historia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la autoridad ahora descubrió que tiene la forma más eficiente de recaudar en menor tiempo. Y aparte, antes nos exigían, el propio 42 decía que teníamos facultades de comprobación, pues a veces era por un año. Terminaba ese periodo, 15 días, y empezaban otro periodo. Y se iban campechaneando entre la federación y finanzas, ¿no? Un año y un año. Y ahorita, ¿no? Sencillamente, a través de una carta de invitación, pues nos exigen, nos invitan, vamos a llamarle así, por los últimos 5 años. Y las diferencias es entre IVA, ISR, más, menos, y es todo un análisis de que ya de las plataformas propias de la autoridad, pues ya sacan todos los importes, ¿no? Y el problema no lo tiene la autoridad, lo tenemos nosotros los contribuyentes en
en lograr empatar, vamos a llamarle así, las cifras entre las que trae la autoridad con las que yo tengo, ¿no? Entonces hay otro problema porque también en la plataforma muchas veces no conciliamos los FDIs emitidos con los que realmente están dentro de la plataforma del SAT, y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Claro. Entonces eso pues vamos a tener que implementar, a verificar y empatar que realmente coincidan, para evitarnos todo este tipo de invitaciones, exhortos, y bueno, pues darle las atenciones dentro de los tiempos que ahora ya en esta resolución miscelánea vienen muy marcados. Claro, y bueno, ahí ya he dicho también en algunos otros programas el atender o no atender las cartas de invitación. Sin embargo, mi estimado Alex, creo que la razón de ser de este tema o de este programa particularmente es ¿por qué se genera justamente el tema de la carta de invitación? ¿Por qué nos llega la carta de invitación? Claro. Hay algo de raíz que genera las inconsistencias que está detectando la propia autoridad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, mi estimado? Pues mira, yo creo que lo podríamos resumir en un análisis muy sencillo, diciendo que la principal fortaleza de la autoridad es la principal debilidad del contribuyente. ¿Y cuál es este? El CFDI. La autoridad ha encontrado en el CFDI, pues bueno, la fuente de toda la información necesaria para poder ejercer facultades. Y el contribuyente desafortunadamente se ha visto lento al querer reaccionar o al querer, pues obviamente llevar a cabo todas las obligaciones que se emanan del CFDI. No por nada, en las últimas resoluciones misceláneas, la miscelánea pasada del 2022 fueron 11 modificaciones, o sea, es una barbaridad, sinceramente, que eso ya será otro tema que también podremos abordar más adelante. Pero la idea es que tantas modificaciones que se van generando, si te das cuenta, casi en la mayoría de las modificaciones vienen reglas destinadas al uso, a la expedición, a la recaudación de CFDIs. Y eso complica muchísimo para el contribuyente el poder dar un cumplimiento adecuado. De ahí que esa información donde comienza a haber diferentes ambigüedades por parte del contribuyente y que la autoridad lo toma como la verdad que tiene en sus manos, pues evidentemente empiezan a generar distintas diferencias, y de ahí que mandan estas famosas cartas de invitación, que dicha sea de paso, porque lo he comentado en algunas otras ocasiones, la verdad es que una reforma como las que habíamos estado viviendo en el 2021, en el 2022, pues no eran necesarias. La recaudación se ha visto por demás fortalecida con este ejercicio que ha estado haciendo la autoridad, y pues bueno, me parece que hizo lo propio, solamente detallar algunas cuestiones que tendría que ser suficientes para poder llegar a las metas que ha estado cumpliendo, además desde el año pasado, y además superarlas, ¿no? Porque claro, esa es la realidad. La autoridad sigue haciendo muy bien su chamba en ese sentido, y el contribuyente creo que se ha quedado un poquito retrasado ahí en ese proceso. Inclusive, y a colación de esta pregunta que nos hace Charlie, el tema es justamente que para este 2023 hay una modificación muy ligera en la resolución miscelánea. Ahorita les comparto la regla que es, pero lo que hace es que está señalando que estas cartas de invitación o exhorto hasta el 2022 se generaban por las contribuciones o por las omisiones en el pago de contribuciones, declaraciones, etcétera, que tienen que ver con el pago directamente. Y el día de hoy hay una pequeña modificación en la redacción en donde señala que también las cartas de invitación y los exhortos se van a realizar por cualquier omisión en las obligaciones fiscales. Esto significa todo. Prácticamente. ¿Qué es todo? Pues hablando de contabilidad electrónica, hablando de, no sé, ¿no?, de expedición de CFDIs, hablando de absolutamente todo. Actualización del cambio de domicilio. Ya no solamente las cuestiones aritméticas que la doctora nos estaba señalando. Eso es del 2022. Ahora 2023 la carta de invitación, desde mi punto de vista, viene reforzada. Sí, claro, y ahí hay que tener mucho cuidado, justamente como bien comentabas, con el tema de la emisión de los FDIs. Y para muestra, sí me gustaría tocar algunos puntos de ejemplos, doctora. ¿Qué nos encontramos en la vida cotidiana? ¿Cuáles son los errores cotidianos o del día a día con el tema de los contribuyentes? Por ejemplo, en temas se me ocurre de IVA, ¿no?, que es el regular, y no sé si quiera comentar algo más. Mira, en 2022, parte de las causales de las cartas de invitación, pues, o de las revisiones, vamos a llamarlo, de la extensión de facultades, era que no te encontraras en el domicilio, que no estuvieras localizado, que no cumplieras con declaraciones 3 continuas o 6 discontinuas, que no presentaras la anual, ¿no? Sin embargo, para 2023 ya no nada más basta y sobra eso. Sencillamente, si no cubres las líneas de captura, también es una causal, ¿no? Si no te encuentran en tu domicilio, pues antes decían recurrimos a las instituciones bancarias para ver qué domicilio tiene registrado el contribuyente, ¿no? Claro. Y este año dicen, no, pues también a las sociedades de ahorro y crédito, las OCAP,
la SOCAP, ¿no? Okay. Y entonces empiezan a armar una serie de mayor, vamos a llamarle un círculo mayor, decir, bueno, pues si no te encuentro por A, por B, por C, y una serie de circunstancias, ¿no? Independientemente de las discrepancias que traigas, vamos a llamarle, las diferencias entre lo declarado y lo no declarado, entre lo recibido y lo omitido, entre la forma de pago de los FDIs, ¿no? ¿Sí? Que si es en una sola exhibición, que si es en parcialidades, ¿no? O sea, ese catálogo también ya entra al juego dentro de las diferencias por las cuales me pueden fiscalizar, ¿no? Claro. En materia de IVA, pues la misma historia, ¿no? Los FDIs emitidos, la forma de pago, realmente si es una inversión, si es una deducción personal, si es un gasto general, etcétera, etcétera. Entonces, aunado a todo eso, pues tenemos que denotar que tenemos esos catálogos y tenemos que ejercerlos correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente si es en parcialidades, pues no juega, pero si tampoco subes el complemento de pago, pues tampoco es deducible. Entonces se ha hecho una bola de nieve pues bastante fortalecida en favor de la autoridad, y el contribuyente no invierte en capacitarse. ¿Por qué? Porque lo que quiere es pagar 10 centavos, ¿no? Y si pagas 10 centavos, pues no vas a tener un contador de calidad. Esa es la verdad. Fíjate que yo creo que ese es algo que tiende, o que lo que se visualiza, ¿no? Que posiblemente el contador, y lo hemos apuntado en algunas ocasiones, el contador que nada más se dedica a registrar posiblemente las puras declaraciones, a transcribir información, pues está perdido, ¿no? Realmente hoy tiene que haber una transformación completa y genérica sobre nuestra profesión, en donde tenemos que ser analíticos, en donde tenemos que proponer al cliente la forma en la que debe de tributar bien y debe de pagar justo, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? Ya comentaba bien la doctora al respecto sobre el tema de las cartas invitación, y bueno, y le doy antes la palabra. ¿Quiere comentar algo, doctora? Sí, lo que pasa es que también tienes que considerar que ahora el contador tiene mucho más chamba, en el sentido de hacer muchas conciliaciones, porque tiene que llevar el consecutivo de facturas, la forma de pago, ¿sí? Los gastos. Claro. O sea, cómo van desglosados de un lado, del otro, en qué rubro, ¿no? La contabilidad electrónica, el entero de las declaraciones a tiempo, ¿no? Claro. Que también eso fue otro talón de Aquiles el año pasado por las multas excesivas, ¿no? Claro. Entonces, ahora la autoridad dice, bueno, pues tienes muchas aristas, entonces tienes que conciliar sueldos, salarios, asimilados, honorarios, ingresos emitidos, recibidos, la forma de pago, o sea, una serie de papeles de trabajo que lo que hace es que el contador invierte más tiempo para sacar su chamba correctamente. Claro, sí, efectivamente. Bueno, enumerábamos el tema, por ejemplo, de los FDIs, de las cuestiones que a mi consideración son las que tenemos que atacar. En el tema, por ejemplo, de los FDI de nómina, hay muchas veces timbramos la nómina completa y no consideramos, por ejemplo, las incapacidades, y timbramos el CFDI con la retención. Y ahí es cuando nos empiezan a votar posiblemente las diferencias en cuestiones de nómina. O simplemente un trabajador que ya di de baja, timbro el recibo porque no lo di de baja del sistema y ya me da a pagar ese impuesto a presentar en el siguiente mes. Ese tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, son las que no depuramos en nuestra operación diaria, no supervisamos, y ahí es donde viene la autoridad y dice, oye, ¿sabes qué? Me debes 10 pesos y tú pagaste nada más 5, ¿no? Vengan los otros 5 y dices, oye, ¿pero por qué? Pues no está el 100% de mi plantilla, ¿no? En el tema, por ejemplo, de nómina. En el tema justamente de IVA, los famosos errores cuando tenemos un PUE, no lo cubrimos dentro del periodo, y tenemos que hacer la sustitución conforme a la regla 27132. Tenemos que hacer la sustitución del propio CFDI, y no tenemos la precaución posiblemente al finalizar el mes de generar ese tipo de sustituciones de los propios CFDIs. ¿Qué nos genera? Pues que la autoridad nos esté cobrando un IVA que no cobramos como tal, y ahí vienen las aclaraciones. ¿Qué otra cosa nos podremos encontrar, mi estimado Alex? No, lo que pasa es que, a ver, en ese tema, creo que el punto fundamental, y aunque parezca que lo repetimos en cada sesión, pero de verdad que debe tener un peso muy específico en las empresas, es el tema del control interno. Nadie tenemos un adecuado control interno, un asesoría administrativo al interior de nuestras empresas. Si nosotros procuráramos tener un control efectivo sobre las operaciones que estamos realizando, la identificación de riesgos que tenemos, todo tipo de cuestiones, por más sencillo que sea, por más pequeña que sea mi empresa, me voy a evitar todo ese tipo de cuestiones.
porque justamente todo eso viene a raíz de una emisión incorrecta o una recepción incorrecta de los CFDIs. Al día de hoy, por ejemplo, ya en 2022 estuvimos conviviendo con las dificultades de la precarga en las declaraciones, ¿no? En el sistema de declaraciones y pagos que el SAT pone a disposición de los contribuyentes. Pues bueno, eso lejos de cambiar o de que esperemos que por arte de magia alguien diga, bueno, ya no los vamos a tomar en cuenta, ¿sí? La realidad es que se está endureciendo. Al día de hoy hay reglas específicas en la resolución miscelánea que están señalando al respecto de que ya no solamente se van a tomar los FDIs que se emitan como PUE, sino se van a tomar los FDIs, los complementos de pago, los temas de nómina, los que se emitan como PPD, o sea, todo prácticamente se está refortaleciendo toda esa precarga que tenemos en el sistema y muchas veces, como bien comenta la doctora, nosotros mismos somos los que nos hacemos el mal, ¿eh? Nosotros mismos nos hacemos ahí el harakiri con el tema de la emisión incorrecta de los propios FDIs. Había por ahí, seguramente ustedes lo recordarán, durante el año pasado que se vio tan fuerte el tema de la precarga de las declaraciones y decían uno, es que está violando el principio de autodeterminación, ¿no? Sí. Y por ahí también ya la Suprema Corte levantó la mano y dijo, no, espérate, es que la autodeterminación no es un principio de las contribuciones, es simplemente una mecánica para poderlas determinar. Entonces, eso es lo que le ha estado dando la autoridad también la oportunidad de seguir endureciendo este tipo de condicionantes que ahora tiene y que las tiene con un clic, que eso es lo que a lo mejor no terminamos de entender nosotros, ¿no? Que con un clic te puede totalmente identificar algún comportamiento irregular que pueda tener algún contribuyente. Ya no se vale esas de que, lo comentaba el doctor Mario Beltrán, que le mandamos un saludo, pero comentaba él, ya no se valen esas de que es que como nunca me ha pasado, ya no me va a pasar. Es que como a mi vecino nunca lo han revisado, pues a mí tampoco. Es que como esos temas o esos pretextos creo que terminan siendo en vano, porque ante las facultades que tiene la autoridad, ante la capacidad de información que tiene al día de hoy, me parece que sería ocioso quererle picar la costilla al león de esa forma, ¿no? Claro, efectivamente. Pues bueno, entonces ya sabemos de primera instancia que van a endurecerse ya con los comentarios que nos apoyaste, Alejandro. Va a venir el tema de la carta de invitación, pero ya recargada lo podríamos llamar, ¿no? En donde se van a endurecer, donde no nada más va a aplicar cuestiones aritméticas, sino ya van a pegarse al debido cumplimiento completo o integral de todas las obligaciones fiscales, ¿no? Ya hablabas inclusive hasta del cambio de domicilio, actualizarlo y todo lo que contrae pues el hecho de estar en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales como tal. Sí, amigo, que vale mucho la pena, doctora, también comentar en ese sentido de que las cartas de invitación no es que se tengan que guardar debajo del cajón y no hacerles caso. ¿Por qué es una carta de invitación? No, si algo te está detectando la autoridad, ¿está usted de acuerdo? Lo tienes que analizar, lo tienes que revisar. Yo, desde mi punto de vista muy particular, yo soy de la idea de que las cartas de invitación no se contestan, sobre todo por cómo están fundamentadas. Pero que no se contesten, desde mi punto de vista, no quiere decir que no les hagas caso. Quiere decir que te corrijas exactamente. Sí. Si tienes que corregir, corrígete. Y hazlo para que la autoridad detecte comportamiento en donde tú quieres hacer las cosas de manera adecuada. No sé si coincide conmigo, doctor. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la carta de invitación es la antesala a una revisión. Exactamente. Entonces, si por un lado no le haces caso, pues tú mismo estás incurriendo en no atender los puntos que pudieses salvar, vamos a llamarle así, antes de una revisión, ¿no? Claro. Entonces, realmente en la carta de invitación, la autoridad te va valga la expresión, te va a invitar a que te autocorrijas o a que detectes los errores u omisiones que traes y subsanándolos, no vamos a tener ningún oficio ni ningún documento que diga la atendiste, ¿no? Porque esa es una de las partes que no hay un soporte donde diga ya atendí, tengo palomita, ¿no? Si en 6 meses la autoridad me vuelve a detectar que traigo partidas que no cumplí o que no quedaron a satisfacción de la autoridad, seguramente me va a llegar otra invitación y seguramente tengo que recurrir a atenderlas. Lo mismo sucede con los exhortos, ¿no? Claro. La forma de atender la invitación es curarme en salud y detectar qué estoy haciendo mal para corregirlo. Es realmente como cuando vas al doctor y me duele la cabeza, ¿no? Voy a ver qué me sucede para evitarme consecuencias posteriores. Claro, es importante atenderla. Desde mi punto de vista, yo creo que es primordial, y más cuando a veces tenemos la invitación a través de una liga que te señalan día y hora para hacerte conocedor. Sí, eso todavía es más delicado. Así es, que justamente y también es una invitación. Ese es el tema, exactamente. Que ahí, amigo, también vale mucho la pena señalar que afortunadamente
se está dando este tema de las cartas de invitación, porque en estricto sentido, Sí. la autoridad tendría ya todas las facultades para en un 17H bis bajarte sello digital. Basarte exactamente los sellos y Punto. te lo nombran dentro de las propias cartas de invitación, que en caso de no atender la carta de invitación te van a Así hacer es. la suspensión de los sellos temporal, ¿no? Entonces, Entonces, pues ahí otro de las posibles consecuencias en caso de no atender justamente el tema de las cartas de invitación. Así es. ¿no? Y lo que sucede es, si no lo atiendes, te tiran los sellos y es un poquito complicado Un levantarlos poquito, de mucho más nuevo. bien. Sí, exactamente. Otro de los temas importantes que prevemos es el tema que van a seguir las situaciones de las revisiones profundas, ¿no? Que yo creo que a algunos de nosotros ya nos tocó el atender revisiones profundas por medio de videollamadas o inclusive invitaciones a acudir directamente a las oficinas de la propia autoridad y que nos den a conocer cuáles son las inconsistencias que aquí, si me permiten el comentario, particularmente ahorita con mucho gusto les doy la voz, van más encaminadas posiblemente a diferencias e inclusive a líneas de captura no pagadas con anterioridad de ejercicios, por lo menos 3, 4 ejercicios hacia atrás, y con el ánimo simplemente de la autoridad de poder recabar toda esa información y esos datos, e inclusive si pagas diferencias, fíjense, nada más a modo de experiencia, me tocó que un impuesto era como de 3,000, 4,000 pesos una retención de hace 4 años. Ahorita pago como cerca de 20, 30 mil pesos simplemente de los puros recargos y actualizaciones. Entonces, la autoridad se da cuenta que con un simple envío de una línea de captura que le mandan al contribuyente y dice, oye, ¿sabes qué? No la pagaste, la tienen que pagar, y más cuando son retenciones, ¿no? Porque claro, son impuestos más Responsables sensibles y los cuales pues obviamente te pueden imputar un tema de una defraudación fiscal, inclusive por no enterarlos como tal. Entonces, al respecto, digo, te doy la palabra, mi estimada doctora. Fíjate que yo creo que lo más intimidante de estas citas que te da el SAT en sus propias oficinas ya son palabras mayores, en el sentido donde pues el contribuyente de antemano va temeroso, va nervioso, claro, y de repente te atienden, te fiscalizan, vamos, que lleves la documentación, el acreditamiento de la personalidad, y lo más chistoso es que te dicen, viene, en un segundo lo atiendo, viene el área jurídica, viene auditoría y recaudación, y así pues el contribuyente sí. Sí, claro. Y te empiezan a identificar, usted hace esto, hace lo otro, está ubicado en tal lado, usted es el representante legal, ¿desde cuándo? Y pues el contribuyente no está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte empiezan ahora sí que de ISR, IVA, retenciones, bla, 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 y el contribuyente se siente ofendido, intimidado. Intimidado, pues, particularmente. Ese es justamente el tema más delicado, el tema de la intimidación que existe. O sea, si bien es cierto, ya hay facultades de sobra por parte de la autoridad, también que no abuse la autoridad de ese tipo de cuestiones, porque hay un tema de intimidación muy fuerte. Por ejemplo, en esos casos, sobre todo cuando estuvo el tema de la pandemia tan fuerte, que no dejaban pasar a ningún contador con el contribuyente, prácticamente el contribuyente entraba solo, era un tema bastante delicado. Por ahí inclusive la anterior jefa del SAT, Buenrostro, se atrevió a declarar en algún momento que no iba a dejar pasar a ningún despacho o asesor. O sea, cuando esto es un tema que a todas luces es un derecho que el contribuyente tiene, ¿no? Entonces, cuestiones de este tipo es ahí donde dices, no, pues la autoridad también está abusando de este tipo de cuestiones, donde más bien el tema, más allá del proceso de recaudación o del monto que pudiera significar esta revisión profunda, es más un tema de presencia de la autoridad ante el contribuyente, este tema de hacer ese tipo de acciones. En ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaría también comentar, y para las personas que nos siguen, el hecho de que si están en un supuesto de esos, es muy válido que tú, por ejemplo, llames al ombudsman fiscal, a la Prodecom, claro, que asista a ese tipo de reuniones contigo, ¿no? Y sí se le bajan 2, 3 rayitas ahí a la autoridad con ese tema, ¿no? Porque al final de cuentas saben que están haciendo un uso excesivo de esas facultades y se vuelve más en un tema intimidatorio, repito, más que en un tema de ejercer facultades en estricto sentido. Y lo mismo lo vemos, y retomando a lo mejor un poquito el tema, y perdón si me regreso un poco, pero lo mismo lo vemos con la carta de invitación. Claro. Hemos visto cartas de invitación de 200 pesos. Sí, claro. De 200 pesos. ¿Tú crees que a la autoridad le interesa recaudar eso? No. Lo que le interesa es que el contribuyente se sienta vigilado. Claro. ¿No? Y a razón de eso, pues que ustedes digan, no, o sea, si a mí que gano tantos pesos me está llegando una carta de invitación, ¿qué esperas? Claro, pues la pago, ¿no? Y es también un poquito del ejercicio y del juego que la autoridad ha estado jugando en este último año y que seguramente para el 2023 también lo vamos a ver ejecutado. Y aparte, la otra cuestión son los tiempos.
Cuando te llama la autoridad te da 10 días Sí, para claro. que te corrijas, ¿no? Cuando tienes ¿Cuál? una invitación tienes 30 días. Cuando Ok. tienes un exorso tienes 20 días. O sea, es como a ver quién da más Córrele. o quién da menos. Hay que Corre, tener cuidado mucho el urge. tema, el tiempo de las respuestas particularmente. Y lo que sucede es que muchas veces el contribuyente ni está enterado de que se cumplieron con las obligaciones, ni siquiera sabe nada. Y obvio, pues se siente más transgredido en el sentido de que tiene 10 días para pagar sí o sí las diferencias. Claro. Y si no los sellos el mismo día 10 que no cumpliste, no hay prórroga, que esa es otra de las cuestiones, y el día 11 tus sellos aparecen congelados y con tu 17H. Sí. Así de sencillo. Digo que hay procedimientos para poderlos reactivar posiblemente a las 48 horas, pero ¿para qué? Ahora sí que ¿para qué generamos esa situación en donde podemos quedar sin timbrar nómina, sin posiblemente generar facturación? Infinidad de operaciones que tenemos en la vida diaria, si podemos prevenirlo justamente acatándonos o atendiendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el tema de las revisiones va a venir. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, solicitar? Hoy yo tengo una revisión profunda y tú nos comentas, oye, puedes llamarle a la Prodecon para que pueda asistir. ¿Cuál sería el procedimiento, mi estimado Alex, con el ánimo de que también nuestros amigos puedan solicitar ese procedimiento y saber que puede ir el contador, el abogado y adicional, pues obviamente la Prodecon? Ok, se puede solicitar por medio, primero de correo electrónico. Si es que estás, ya sabes cuándo va a ser tu cita, lo puedes estar vía correo electrónico, ¿no? Mandando un correo directamente a la Prodecon para que pueda asignarte una persona para que esté contigo. Lo que llegó a pasar muchas veces en el tema de la pandemia es que cuando llegabas con el contador no dejaban pasar al contador. Entonces, ahí hay oficinas de la Prodecon, hay un representante de la Prodecon en la administración donde puedes acercarte con ellos y solicitar que va a hacer ese procedimiento y que necesitas la presencia por parte de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que pueda estar contigo y puedan atender ese tipo de cuestiones. Que ahí es bien importante porque al final de cuentas uno, el contribuyente como tal, pues no sabe, ¿no? Y le empiezan a decir, es que tienes esto y tienes el otro. Y muchas veces cuestiones que a lo mejor no son propiamente como la autoridad las visualiza, porque al final de cuentas recordemos que la autoridad ve este pedazo de la operación y cuando ya se analiza a nivel global, entonces ya entiende un poquito más a fondo. Entonces es importante que el contribuyente, que si se llegara a encontrar esta situación, ahí no es para que vaya a aceptar nada, ni que vaya a reconocer nada, ni nada por el estilo. Es ir a escuchar, a recibir la información que la autoridad tiene. Nada más, no tiene que ir a hacer ningún reconocimiento de absolutamente nada, ninguna declaración, ningún pago, nada por el estilo. Es un alegato. Es un alegato, realmente es un alegato. Claro. Te hago conocedor de A, de B, de C, y tienes 10 días para aclararlos, pagarlos, o lo que suceda, o lo que procede. Así de sencillo. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que ahí con esos dos escenarios, tanto de cartas de invitación como de revisiones profundas, hay que ir justamente afinando. ¿Cuál sería tu recomendación, por ejemplo, en el tema de cartas de invitación de ambos, en la situación de que sí valdrá la pena que echáramos un vistazo hacia atrás, esperáramos a que llegue la carta de invitación posiblemente, o corrigiéramos algunas situaciones que sabemos de antemano que están mal, ¿no? Digo, a modo simplemente de que nos den sus recomendaciones, ¿cuál sería aquí el punto de vista que usted tendría, doctora? Bueno, pues checar dentro de los últimos 5 ejercicios, mejor dicho, que coincidan sus ingresos y sus deducciones declaradas, que analicen el rubro de sueldos y salarios, o sea, que las nóminas hayan sido timbradas, las formas de pago, y que también generen un papel de trabajo, honorarios asimilados, arrendamiento, que realmente hayan enterado las retenciones, porque a grandes rasgos la autoridad está exigiendo esos rubros, ¿sí? Que no haya discrepancias entre lo declarado con lo percibido y que realmente revisen en la plataforma de los FDIs, ¿sí? Los que están la forma de pago, los que declarar y los que existen en la plataforma. O sea, en realidad es hacer un collage de esos claro, conceptos. Que fíjese que a mí me ha tocado, por ejemplo, en el tema de las revisiones profundas, tener muy identificado los ingresos que no tienen un comprobante fiscal y las deducciones que no tienen un comprobante fiscal, porque muchas veces por ese tipo de rubros o por esas diferencias son en donde te llegan las revisiones de revisiones profundas particularmente. Digo, no sé si te ha tocado, mi estimado Alex. Sí, digo, la verdad es que el tema, repito, como la autoridad solamente ve lo que obra en su sistema, muchas veces no entiende la razonabilidad de alguna operación. Al día de hoy, por ejemplo, ya podemos decir que prácticamente toda erogación, todo gasto, costo, inversión, pues están paradas en un CFDI, ¿no? Pero antes, en algunos años anteriores, muy recientemente, no todo tenía forzosamente un CFDI. Ya al día de hoy probablemente ya sea más recurrente que así fuese. Pero muchas veces la autoridad, repito, como solamente tiene acceso a cierta información,
pues no tiene la posibilidad de poder analizar de manera contundente o real, sobre todo ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que, como bien dice la maestra, y coincido plenamente, el tema es lo deseable es hacer una revisión al interior, de poder hacerse un retrabajo, aunque sea hacia atrás, sí, para poderlo a ver si realmente hay esas cuestiones y si me puedo autocorregir, pues hacerlo, ¿no? Desafortunadamente no en todas las empresas se puede, no en todas las empresas pues hay la posibilidad de realizarlo, porque esto requiere inversión de costo, de tiempo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, si no fuese así, pues sí, cuando se reciban por parte de la autoridad esta carta de invitación, sí o sí tienes que revisar el por qué llega ahí, ¿no? Recientemente me tocaba con un contribuyente, me decía, es que no llego a la cantidad que me dice. No, pues tienes que llegar. No es que no llego, tienes que llegar forzosamente a la cantidad, porque si tú no llegas a la cantidad, si tú no puedes identificar lo que la autoridad está tomando, ¿cómo sabes si lo que te está dando está bien o está mal? ¿No? Exactamente. Y si tienes que autocorregirte, no tienes que autocorregirte, tienes que llegar. Entonces ya después de algunas noches ya le llegó a la cantidad, exactamente. No, y también debes de considerar, por ejemplo, operaciones que tienes en el extranjero. Claro, sí, claro. Muchas veces son gastos de viaje, libros, revistas o muchas cosas que no graban IVA y que de alguna forma pues son gastos. Y la autoridad dice, bueno, tienes 10 pesos de gastos, pero timbrados o recibidos son 8. Pues sí, pero hay operaciones con el extranjero o depreciaciones o una serie de cosas que no son CFDIs y no tendríamos por qué tenerlos. Así es. Pero sí son deducciones autorizadas. Sí, entonces la recomendación sería amarrar para justamente justificar en el tema de las revisiones profundas. Digo, nada más a modo informativo, mis estimados amigos, los programas particularmente van a ser recortados con el ánimo de ser más dinámicos y poderles dar mayor información y obviamente no sea tan largo los programas. Entonces, les comento que este programa particularmente alrededor de 1 hora, 1 hora y cuarto más o menos, para que nos hagan llegar el mayor número de preguntas, y las que no se respondan dentro del foro las vamos a responder posteriormente dentro de la propia página. Entonces, digo, para que nos apoyen ahí con el tema de sus preguntas, y ahorita pasamos a algunas de ellas. Bueno, mi estimado Alex, ¿qué más viene? Ya vimos cartas de invitación que ya las sabemos, las percibimos, el tema de las revisiones profundas. Sí. ¿Y qué otro mecanismo podemos identificar que se viene para este 2023? Que ya hace rato lo adelantábamos previo a entrar a la charla. Platicabas en una regla particularmente que es ya ahora sí el propio órgano que se va a encargar de validar que las operaciones tengan pues el hecho de la certeza, la materialidad, y que tengan pues una certeza de que las operaciones llevan una razón de negocio como tal, pues ya ese órgano ya está vigente, ya hay una regla miscelánea, inclusive que salió en esta resolución. ¿Qué nos podría decir y en qué va a afectar? Pues mira, creo que esta es una de las principales reglas que tenemos ahorita. Como bien dices, anterior en el 2022, con esas 11 modificaciones, no existía en ninguna de las 11 modificaciones. Al día de hoy ya vio luz y es la regla 2152, en donde se crea como tal o se define la estructura que va a tener este órgano colegiado para poder determinar sobre la razón de negocios que existe en aplicación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Esto es un elemento que la autoridad ha estado ya tomando de manera prácticamente en automático en cualquier ejercicio de comprobación que tiene la autoridad o de supervisión que tiene la autoridad, en el hecho de poder identificar si algo cuenta con razón de negocios o no, prácticamente para todo. Inclusive en el Código Fiscal de la Federación en el 2021, más o menos 21-22, se incorporó una infinidad de casos en los cuales la autoridad podría argumentar razón de negocios, fusiones, escisiones, liquidaciones, prácticamente todo, suspensiones, prácticamente todo tiene razón de negocios. Y esto cobra cierta relevancia porque en apego al 5A del código, lo que nos establece es que cuando la autoridad ejecute facultades de comprobación, va a poder evaluar los elementos que tienen los contribuyentes al respecto de las operaciones que realizan y va a poder determinar si existe o no esa famosa razón de negocios. Pero no lo va a poder hacer el auditor por sí solo, sino que esto tiene que llegar a un órgano colegiado, que es justamente del que estamos hablando, que hasta antes de esta reforma no existía, no estaba estructurado como tal. Al día de hoy ya lo tenemos estructurado, al día de hoy ya existe, ya hay puestos que van a ser del SAT. Desafortunadamente la mayoría son del SAT, ¿no? Sí, claro. Los que van a estar incorporándose a este órgano que va a evaluar si efectivamente se cuenta o no con razón de negocios. Esto en mi estricto sentido, doctora, y no sé si usted coincide conmigo, pero esto es lo que dice la regla. Pero al final de cuentas también habría que ver cuestiones de legalidad, que se establezca en una resolución miscelánea ese órgano y las facultades
que se van a desprender. Sí, lo que sucede es que se oye muy bonito, van a tener voz y voto, Así es. van a tener su voto de calidad. Si en algún momento dado hay un empate, pues tendrá que alguien decidir. Así es. ¿no? Sin embargo, pues tiene como todo, ¿no? Debe de estar pues legalmente fundado y motivado, ¿no? Claro. Para empezar. La segunda es que va a jugar la parte del área jurídica, la parte de comercio exterior, va a jugar la parte de servicio al contribuyente y son 5, no me acuerdo los otros 2, pero pues al final del día de lo que se va a tratar es de que ellos diriman la controversia justamente de las pruebas que está aportando la persona o el contribuyente que fue publicado en la lista negra, ¿no? Respecto de las empresas fantasma o de las operaciones inexistentes o también en su caso de la razón de negocios, ¿no? Entonces, técnicamente este órgano, pues aunado a la contestación que tú hiciste por la observación, pues van a tener que hacer la valoración respectiva y bueno, pues tendrán que regular cómo va a estar conformado y darle la legalidad, la fundamentación para que funcione como tal. Que de ahí, perdóname, de por sí ya hay muchos elementos que los abogados, compañeros de nosotros que nos han estado comentando, que hemos tenido oportunidad de platicar este tema, ya mucho se ha argumentado al respecto de que si una autoridad administrativa como es el SAT tendría la facultad de poder hacer una valoración de pruebas, ¿no? Sí, creo claro. que desde un principio creo que eso no le correspondería a la autoridad, aun cuando hay un órgano que deriva propiamente también de la misma autoridad administrativa. Entonces creo que en ese sentido no Juez le y compete parte. a esa autoridad Sería un juez y exactamente, parte. juez y parte todo completamente. Así es. Que yo creo que vamos a empezar a ver justamente en este año Amparos. ese tipo de amparos, ese tipo de procedimientos y que van a llegar seguramente a la Suprema Corte de Justicia para determinar si realmente tiene la facultad o no, ¿no? Entonces, este año es determinante y creo yo, y ese es el punto de vista, en donde vamos a ver si efectivamente esas modificaciones que ya se hicieron de hace un año y medio, más de 2 años, realmente hoy tienen el impacto que se espera en la cuestión de recaudación, ¿no? Porque ya bien lo adelantabas tú. Hoy prácticamente el Código Fiscal de la Federación está plasmado justamente y sustituyó en el tema porque la mayor parte de las operaciones, si en caso de que carezcan de razón de negocios, se van a recaracterizar justamente por este procedimiento que va a poder identificar y evaluar la propia autoridad y va a valorar si efectivamente carece o no carece de esa razón de negocios como tal, ¿no? Entonces, creo que el impacto particularmente viene en saber qué es lo que va a pasar en la esfera jurídica del contribuyente, me parece. Entonces, sí, adelante, doctora. Lo que sucede es que, o sea, seguimos enfrascados en razón de negocios y materialidad y seguimos sin definir qué es materialidad, que es parte del meollo de todo. Y es o que, sea, sí tenemos ya un órgano colegiado, ya tenemos bien definido qué es razón de negocios, pero al día de hoy seguimos sin saber qué es materialidad. Y o sea, es que, cómo cumplir con la materialidad, ¿no? O sea, es un poco arduo, vamos a llamarle complejo, para este órgano, porque muchas veces llevas juicios y aportas todas las pruebas habidas y por haber, y tiene que haber un peritaje, porque hay un daño, hay un perjuicio al contribuyente. Y si no lo haces, cuando llegas a un tribunal, ¿sabes qué te dicen? No cumpliste con la pretensión, no cumpliste con la expectativa, no me convenciste. Y eso es algo muy complejo porque pues al final del día el contribuyente pues se le va a generar un crédito, dice no cumplió con la materialidad. A lo mejor sí cumpliste con la razón de negocios, pero no con la materialidad o viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Que te vas a ir al tribunal, no vas a ganar el juicio, te tienes que ir a los colegiados y al final del día, si no logras convencer a los colegiados, ¿qué sucede? Vas a tener un crédito firme. Y al tener un crédito firme, pues ¿qué sucede? Que tienes un menoscabo como empresa, no tienes capacidad económica para poder cubrir esa materialidad que no supiste defender al final del día o que no convenciste al órgano colegiado. Y creo que esa es la parte más delicada, lo que justamente comenta la doctora. El hecho de que estén provocando que el contribuyente forzosamente tenga que ir a un proceso judicial para resguardar sus derechos, para hacer valer los derechos. Claro. Creo que en ese sentido, ese tema de que la resolución miscelánea debe generar derechos y no obligaciones para los contribuyentes y apegarse a
Ya eso está más que rebasado, porque año con año vemos reglas que transgreden directamente la legislación, el principio de legalidad, que transgreden directamente los derechos de los contribuyentes y desafortunadamente se terminan palomeando muchas veces en tribunales. Entonces, creo que esa es la parte grave. La parte gravosa es que la autoridad, con las acciones que lleva a cabo, obliga al contribuyente a que utilice forzosamente un medio jurisdiccional para poder hacer valer sus derechos. Y hay muchos contribuyentes que lo hacen, pero hay una gran cantidad de contribuyentes que no lo realizan, que no lo llevan a cabo por temor, por desconocimiento, por X situación, no lo hacen. Y eso evidentemente se traslada ¿en qué? En recursos para la autoridad. Y aparte las garantías. Claro. O sea, el problema no es llevar el juicio al tribunal y al amparo, ¿no? El problema es la garantía, un 3-1, ¿no? Claro. No, imagínate con este tema, por ejemplo, justamente el tema de las garantías. No garantizas el crédito, o tienes un crédito firme que no garantizaste, Sellos. un crédito determinado, sellos. Y ahora no solamente tuyos. Bloqueo de cuentas. Si es un socio, Sí, a las empresas donde esté el socio, en todas donde esté el socio. Sí, claro. Entonces imagínate el daño colateral que existe alrededor de este tipo de cuestiones. Es delicado, es un tema muy delicado. Repito, a lo mejor al inicio de la charla lo decía un poquito en tono de broma, pero no es el hecho de generar miedo a los contribuyentes o que empecemos el año nuevo con malas noticias, pero el tema es que creo que vale más la pena hablarlo para generar conciencia de lo importante que es realizar este tipo de acciones, de prevenir este tipo de acciones que la autoridad tiene, para no vernos envueltos en situaciones de estas, que de por sí ya es riesgoso el hecho de estar en esta situación o esta mecánica que la autoridad ha generado, pero sí procurar en la medida de posible pues tener las cosas bien hechas, ¿no? Y en orden. Claro. Muy bien, digo, pues, yo creo que queda claro esta parte sobre el órgano colegiado, que vamos a empezar a ver justamente ahora este tipo de casos, de vertientes como tal, y vamos a ver qué sucede pues en los próximos meses, ¿no? Porque va a estar interesante saber cuál va a ser la postura, cuál va a ser también de la parte empresarial, si va a haber, vamos a revirar en cuestiones de amparos o irnos hasta qué instancia, para saber quién tiene la razón como tal sobre esta evaluación de pruebas, ¿no? Que va a estar súper interesante y que ya hemos visto pues ahí varios conceptos al respecto. Claro. Mi estimado Alex, antes de pasar a las preguntas, doctora, ¿algún otro tema que ustedes prevean en el tema de la fiscalización por parte de la autoridad, particularmente en este 2023? Pues a mí me parece que hay un tema también importante en el intercambio de información o la comunicación que está teniendo actualmente que la Autoridad de Seguridad Social, el IMSS, directamente con el SAT, ¿no? Al día de hoy también ya vemos cartas de invitación, no solamente por los CFDI que expides, sino también por la información que obra en sistemas del Instituto de Seguridad Social. Entonces es delicado también ese tema, hay que tener en conciencia también y tenerlo como muy en mente el hecho de que anteriormente a lo mejor no había esa comunicación entre estas autoridades y por tanto podía existir alguna discrepancia en algunos procesos. Al día de hoy eso está más que casado, inclusive el propio Código Fiscal ha establecido que la opinión de cumplimiento que se emite en el SAT se deberá tramitar de la misma forma ante el IMSS, el famoso 32D que todos conocemos, y que además ya existe una mecánica para que tu proveedor puedas tú autorizarlo para que pueda hacerse público esa opinión de cumplimiento positivo o negativo, dependiendo de cómo la tengas, ¿no? Claro. Pero creo que también la información va a fluir de manera mucho más fácil o mucho más rápida entre autoridades. La propia UIF, el propio Infonavit, el Registro Público de Comercio, el Registro Público de la Propiedad. Todo ese órgano, todo ese aparato administrativo con el que el Estado cuenta, ya es uno, ¿no? Ya se mueven como una sola masa. Si bien faltarán algunas cuestiones que habrá que puntualizar, pero la realidad es que al día de hoy ya hay cierto intercambio de información que sin lugar a duda puede generar algunos dolores de cabeza para los contribuyentes, ¿no? Interesantes, importantes, porque fíjate, te digo, ahorita lo que tú comentas se me viene a la cabeza, en donde muchas veces en las empresas tenemos personal dado de alta, pagamos las cuotas de seguridad social, pero no generamos un CFDI, por ejemplo. Claro. ¿No? Ese tipo de compulsas, como bien comentas, ya las está generando la autoridad, ya se está dando cuenta y dice, bueno, a ver, ¿es trabajador, no es trabajador o por qué está dado de alta dentro de la empresa en seguridad social cuando no hay una emisión propiamente de un CFDI para la retención posiblemente de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, son de las cuestiones y de los puntos finos que hay que dejar muy claros a nuestros amigos, porque al final del día sí se nos hace muy fácil dar de alta a una persona, a un familiar o cosas de ese tipo que casi ni se dan en el ámbito empresarial y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a dar de alta a nuestra familia para que tengan el derecho a la seguridad social o coticen, etcétera. Sí, claro. Cuando realmente
son simulaciones desafortunadamente por parte de los empresarios como tal. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. Si son realmente empleados, que desarrollen tareas, que se les timbre el CFDI, que se les deposite y que se realice la estructura correcta y no simplemente una parte de este tipo de procesos como tal, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a tocar algunas preguntas y cerramos con el tema de tasas efectivas, si les parece bien. Ok. Bueno, empezamos con la primera pregunta, es de Roberto Peralta. Mi estimado Roberto, te mandamos saludos, muchas gracias. Dice, ¿qué tal? Buenas noches, mi estimada Mercedes, Alejandro y Charlie. Excelente tema para esta noche y que a lo largo de 2023 vamos a ir viendo y sufriendo sus efectos. Mi pregunta en ese tenor de ideas es, ¿cuál es el trasfondo, la inflación, de la reducción de las tarifas del anexo 8 para el grosor de los contribuyentes? ¿Esto ayudará a cumplir la recaudación que se propuso la autoridad? ¿Qué es ahí Sí, el la ajuste? reducción. El ajuste, exactamente. Sí, sí. Las tarifas se actualizaron. Adelante, doctor. Sí, lo que sucede es que técnicamente se ven disminuidas las tasas en materia de retención de sueldos y salarios. Sin embargo, donde se ve la reducción es en cantidades pequeñas, vamos a llamarle. Sí. Porque ya si nos vamos a la tarifa en los dos últimos renglones, en realidad no bajó, o sea, se mantuvo. Sí, claro. Es más, son cantidades que sufrieron una disminución en montos, sí, no en retenciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, o sea, el hecho de haberlas bajado, haberlas actualizado, es parte de la inflación. Así es. Para verla un poco disminuida, que no se vea tan impactante la inflación, y de esa forma se reducen las tasas. La retención de impuestos. Para la retención de impuestos, precisamente para que tengas un poquito de mayor capacidad económica. Yo, desde mi punto de vista, eso es lo que veo. Sí, termina siendo obviamente en apego al 152 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde se establece que las tablas se tienen que actualizar cuando la inflación supera el 10%. La última actualización que tuvimos fue en noviembre de 2020. Entonces, a la acumulación que tenemos al día de hoy, me parece que la inflación pues está por el 14%, si no mal recuerdo. Entonces, eso da lugar a que se haga la actualización de las tarifas de la Ley de Impuesto a la Renta. Son tarifas en la Ley de Impuesto a la Renta, y que viene a colación algo que también comentábamos antes de entrar a cámara, que tiene que ver justamente con el tema del subsidio al empleo. Claro. Que las tablas de subsidio al empleo, esas no se mueven, esas no se han hecho ninguna actualización, y que terminan perdiendo sentido desde mi punto de vista. El objetivo para lo que fueron creadas, pues prácticamente se ha visto rebasado y diluido completamente con los incrementos que estamos teniendo nada más al salario mínimo. Imagínate, en los últimos 2 ejercicios el incremento del salario mínimo supera el 42%. Entonces, realmente el subsidio se está quedando fuera. Nada más, actualmente cualquier persona, cualquiera que esté en relación laboral, que trabaje en la zona de la frontera norte, nadie tiene subsidio. Sí, nadie tiene subsidio. Ya de entrada ya nadie tiene subsidio ahí, ¿no? Entonces te das cuenta cómo el tema de esta tabla que se utilizaba anteriormente, pues va a caer prácticamente en desuso si es que no se hace algo, que desde mi punto de vista se tendría que hacer algo, porque tiene que ver con otros factores que no es menester el día de hoy poderlos abordar, pero tiene que ver con cuestiones de mínimo vital, de garantías individuales. Ahí tiene que ver con muchísimas cuestiones que creo que el legislador, derechos humanos, fue efectivamente que el legislador debería de atender y actualizar esas tablas, ¿no? ¿Que tú consideras que, por ejemplo, en el tema de los subsidios para el empleo tendrían que ir en proporción también al tema del incremento salarial? Pues para buscar el mismo efecto, sí. Claro. No así de la inflación, de los incrementos salariales. Totalmente. Porque prácticamente se ven rebasados hasta en un, ¿qué te gusta? 200% ya ahorita con todos si no es que hasta más. Sí. Porque al final del día, como bien dices, ahorita, por ejemplo, si yo hago una comparación del tema del salario mínimo en la zona fronteriza, pues ya no le toca, ¿no? Y simplemente lo que haces es ya no retenerle, porque pues está exento el propio salario mínimo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que son de las cuestiones pendientes que no se han hecho por parte de la autoridad o de los propios legisladores, ¿no? Y que quién sabe si se haga, porque no hay nada que encamine más o menos a ese tema. Pero bien dices, o sea, falta obviamente esa parte en donde se lucha o se pelee por ese tema del mínimo vital, porque al final del día acaba afectando en el tema del bolsillo del trabajador y de los que menos ganan. Adelante, doctora. Es muy complicado el mínimo vital, porque tocábamos este tema justamente antes de entrar. Sencillamente el mínimo vital pues sería salud, sería educación, vivienda y pues alimentación, ¿no?
Entonces, es muy complicado porque no podemos tener un mínimo vital generalizado, que tenemos un mínimo y todo el mundo diría, es que es el mínimo vital. Mínimo vital tienes que cubrir las 5 necesidades básicas, ¿no? Y la renta, pues en la Ciudad de México es muy cara, en Nuevo León, en Jalisco, en Guadalajara, vamos a llamarle, los 3 estados rectores, ¿no? Entonces, la alimentación, pues también, ¿no? La educación, entonces no puedes cumplir, o sea, tendrías que sacar un parámetro apegado a un mínimo vital, pero no sería el correcto. Claro. Sí, digo, ahí son de las cuestiones pendientes, como bien comentamos, que quedan ahí pues de lado por el que no lo han atendido. Entonces, pues como bien decía Alejandro, vamos a ver si hay alguna modificación, si se actualizan justamente esta parte de los subsidios y pues lo dejamos ahí en la parte de los legisladores. Se queda en el tintero. Así es. La siguiente pregunta de César, el contador contado, que quedó pendiente de que viniera el día de hoy. Mi estimado César, te mandamos un saludo. Adelante, mi estimado Alex. Un saludo a mi estimado César. Dice, saludos amigos. Creo definitivamente que este año estaremos frente a un modelo de fiscalización distinto. ¿Cuál sería la forma en cómo atender los requerimientos o estar alineados con el SAT? ¿Las cartas de invitación serán un punto clave? Creo que lo abordamos a un principio de la charla, ¿no? Así es justamente ese tema, Saludos, ¿no? César. Saludos a César. Y el tema de eso, la primera pregunta, ¿cuál sería la forma en cómo atender o cómo estar alineados con el SAT? Desde mi punto de vista tiene que ver con un tema de aseo administrativo al interior de las empresas, de que haya que se permitan los contribuyentes también cambiar un poquito el chip y permitirse estar asesorados de manera adecuada. Actualmente la asesoría más adecuada no la da ni solamente el contador, ni solamente el abogado, es un conjunto de especializaciones que te van a permitir pues, dormir tranquilo sabiendo que las cosas están bien hechas en medida de lo posible, ¿no? Entonces, me parece que mi recomendación en ese sentido, mi estimado César, es el hecho de que los contribuyentes pues, se den la oportunidad de asesorarse de manera adecuada para que puedan llevar a salvo buen puerto sus empresas, ¿no? Okay. Invertir en pocas palabras. Invertir en profesionistas. Perfecto. Doctora, si me ayuda con la siguiente. Es la de arriba, de Jesús Caselín. Jesús Caselín. Buenas noches, estimados amigos. Excelente tema. ¿Ustedes creen que la fiscalización llegará a los no contribuyentes? Bueno, pues desde mi punto de vista, la autoridad no está filtrando ni está separando si es contribuyente o eres persona moral no contribuyente, ¿no? Claro. O sea, está generalizando, está llegando parejo. Sí. Físicas, morales, tuvimos ya también el año antepasado la fiscalización de los asimilados a salarios, que pegó fuertísimo. Fuerte. Entonces no tiene una barrera ni un tope, o sea, sencillamente está generalizando las cartas de invitación y los exhortos a todo tipo de contribuyentes. Pues lo vemos simplemente en el artículo 27 del código, ¿no? En donde prácticamente todos tienen que estar inscritos en el propio RFC. Sí. Y ahí incluyen si haces operaciones con el sector financiero, si haces la venta de un automóvil, aún y cuando no seas contribuyente, te pide ciertos requisitos para que puedas integrarte a esta parte de la fiscalización y evidentemente pues estés en el radar, ¿no? Entonces, adelante, mi estimado Alex. Fíjate, de este comentario que nos hace el contador Jesús, yo sí coincidiría con él y me parece que una de las principales quejas que podríamos tener como ciudadanos al respecto de la política fiscal que está llevando a cabo en México es el hecho de que no hay una estrategia definida, no hay un plan para que la base de contribuyentes verdaderamente tenga un incremento exactamente y que todo el mundo pague los impuestos como debe pagar. Digo, estamos hablando de una utopía, eso se buscaría. Yo creo que en todos lados hay informalidad, en todas partes del mundo, sin embargo me parece que desde muy particular punto de vista, por parte de la autoridad no hay un plan que pueda erradicar o tratar de emparejar un poco la balanza, porque en este sentido lo vemos con el reciclo, que todo el mundo pensaba que el reciclo por hecho de ser una tasa tan bajita y tan atractiva, todo el mundo iba a correr a darse de alta. La realidad es que no. Y las bases de los contribuyentes, ahí está la prueba clara que no fue el boom que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque el tema de la cultura, del civismo fiscal, no tiene que ver con que pagues poquito. Tiene que ver con toda una ideología, con todo un chip que te debe de cambiar completamente, de entender el para qué sirven los impuestos y sobre todo de verlos retribuidos, de ver retribuido la parte de los impuestos que estás pagando. Como esa parte no se tiene, como no se cierra completamente el círculo, pues a pesar de que les pongas a que paguen un 1% o 1.25%, pues no es suficiente para que los contribuyentes comiencen a contribuir de manera voluntaria. Entonces,
Me parece que creo que ahí sí hay un tema, un quehacer pendiente por parte de esta administración, el hecho de plantear realmente algo que vaya encaminado justamente a que se incremente la base de contribuyentes y que todos paguen, porque desafortunadamente seguimos viendo una disparidad muy fuerte en ese tema, ¿no? Así es. Ahí en ese caso, el año pasado, parte de la reforma fue que las personas mayores a 18 años se registraran. Se inscribieran, así es. Se inscribieran, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene apareado, vamos a llamarle, el hecho de que va a cruzar los depósitos en efectivo de la informalidad y seguramente llegarán invitaciones por depósitos. O sea, cayó en Lo tu que pasó hace un cuenta par de años, 10 ¿no? pesos. Sí, claro. Seguramente pues no tienes ningún régimen, pero está registrado. Y es que la norma, por ejemplo, en ese sentido, se vuelve imperfecta porque no hay una sanción si no te registras. Así es. Entonces, bueno, si no te registras, sí hay sanciones, ¿no? Sí, pero si no cumples, pero son no, mínimas. pero en el hecho en el de los mayores de 18 años no hay sanción. Claro, sí, no. sí. Ahí no, sí, me queda claro que los que realizan nueva actividad, me queda claro que sí tienen sí, que claro. registrarse. Pero esa modificación que justamente buscaba incrementar la base de contribuyentes No se y dio. tener desde un principio, no se dio. ¿Por qué? Porque terminan dando una concesión, como es el hecho justamente de que no existe una sanción. Entonces, pues la norma termina siendo imperfecta y pues si no hay sanción, pues prácticamente ahí sí se vuelve una invitación a Sí, misa. y te va a cruzar seguramente con los depósitos en efectivo. Eso, Porque probablemente. ahora ya los bancos tendrán que el último día del mes informar de los depósitos que cayeron de los contribuyentes. Y si no estaban registrados, los va a registrar. Pero ya en un proceso de discrepancia. Así es, por ¿no? discrepancia. O de omisión de ingresos. Así es, otra forma en la que la autoridad Recauda. va a empezar a recaudar, ¿no? Entonces, ojo, de hecho ahí hay una pregunta de Tax River, ahí si la puedes poner, mi estimado Pepe, que le mando un saludo al contador Manuel, que es de Querétaro. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado. Y justamente él comentaba en algunas de los posts que pone allí de información, que justamente la autoridad hoy va a empezar a recaudar por el tema de la discrepancia fiscal. Entonces es un tema importante que no hay que dejar ahí de lado, con el ánimo pues de también alertar a nuestros amigos que también no nada más hay que cuidar a las empresas, sino también hay que cuidar a las personas físicas, ¿no? Es que fíjate que en los depósitos en efectivo, al no tener una actividad y no estar registrado, lo va a manejar como otros ingresos. Claro. Y al generar otros ingresos, seguramente te va a determinar un crédito fiscal por ISR y por IVA. Así es. Sí, por omisión de ingresos. Estimado por omisión. Claro. Así es. Pues si les parece bien, tocamos prácticamente para cerrar la charla del día de hoy Estamos el tema. buscando a Tax River. Tax River. Ahorita ya la tenías ahí, mi estimado Pepe, para que ahí ya la tenías en ese formato. Pero si gustan, vamos a platicar ya para cerrar la charla, Sí. referente al tema de las tasas efectivas y este proceso que la autoridad tiene para poder informar, orientar, pues darle un seguimiento. Y obviamente lo que quiere generar es eso que bien comentabas tú, generar ya una cultura contributiva y saber que los impuestos pues van a tener un beneficio a futuro con todos los contribuyentes, ¿no? ¿En qué? Pues en mejores servicios, en que puedan tener pues acceso a cuestiones que hoy en día no se tienen, ¿no? Como puede ser el tema de seguridad, el tema de hospitales, en el tema de educación y toda esa serie de elementos y de necesidades que tiene el contribuyente, pero que hoy no las ve reflejadas porque carecemos justamente de ese tipo de qué, perdón? De transparencia. De transparencia, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este artículo 33, mi estimado Alex? En donde ya inclusive hay tasas en donde la autoridad las publica de manera periódica por la actividad económica y que también representan un riesgo en caso de que no estemos dentro de esos niveles justamente de tributación, que a veces se me hace un poco ilógico que el hecho de que te quieran tasar a una misma ponderación cuando posiblemente estés operando en el centro o uno que esté operando en el sur o uno que esté operando cuando las condiciones no son iguales. Bueno, es que en ese sentido, en realidad, por ejemplo, el artículo 33 lo que te señala que es que la autoridad va a emitir tasas de referencia por los sectores económicos que se tienen. Así es. Hasta el día de hoy, a lo mejor, no sé si me equivoco, hay alguna opinión contraria, pero me parece que hasta el día de hoy
no se ha dotado de alguna característica más agresiva a este tipo de tasas efectivas que tú bien señalabas, porque sí, efectivamente sería un poco ilógico o hasta injusto, ¿no? No es lo mismo comparar dos empresas que se dedican a la industria del zapato, pero una que tiene 1,000 empleados y otra que tiene 10. Claro. Sus costos, sus niveles de operación son completamente diferentes y por tanto su capacidad contributiva es diferente y recordamos que en ese sentido los contribuyentes o las personas tributan de acuerdo a la capacidad contributiva que de ellos se genera. Entonces, en este sentido me parece que solamente sirven hasta el día de hoy y esperemos que así se mantengan como una tasa de referencia, ¿no? Se resulte bien atractivo, exactamente, es un parámetro y resulta muy atractivo revisarlas. Si no lo han hecho, les recomiendo por favor que se metan ahí a la página del SAT y que puedan revisar las publicaciones que se han hecho en las tasas efectivas. Que van 5, ¿no? Van 5 exactamente, en donde te establece básicamente por industria una tasa de impuesto a la renta que se está pagando por las empresas de este sector. Estimativo. Estimativo, exactamente, que es bien curioso, ¿no? Que curiosamente se hacen la estimativa, pero no consideran el año de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Seguramente el promedio de la tasa hubiera bajado de manera exponencial. No lo ponen. Se toma, me parece que hasta el 2019 es la última que se está tomando. Así es. Entonces, en estricto sentido, sirve como un parámetro, sirve como una referencia y pues tú también como contribuyente sabes, si te conoces, si es que tú estás haciendo algo ahí medio raro para moverle a tus utilidades o para moverle a tu tasa efectiva, pues que nada más que seas consciente que existe ya un parámetro donde puede ser comparable, ¿no? Para ti, ¿no? Que inclusive la autoridad te pone en un nivel riesgo en caso de que estés por debajo, un nivel medio y un nivel alto en caso de que no estés cumpliendo con la tasa, ¿no? Más o menos, como referencia. Exactamente, o sea, imagínate, si la industria, volviendo al ejemplo del calzado, está reportando una tasa efectiva del 4 o 5% de impuesto a la renta y tú pagas el 1% o no pagas o llevas 10 años en pérdidas, pues evidentemente algo estás haciendo diferente, ¿no? Así es. No sé si bueno o malo, simplemente algo diferente, ¿no? Y hay que revisar. Que al momento no se ha pronunciado la autoridad, pero que sí es importante ahí echarle ojo justamente a esas tasas efectivas. ¿Valdría la pena hoy apegarnos justamente a esas tasas efectivas, justificar la operación que tenemos con los números que se están manejando actualmente? ¿Cuál sería la recomendación? Mira, yo la verdad desde mi punto de vista veo que es una aberración por parte de la autoridad compararme a iguales cuando somos desiguales, ¿no? Claro. Tan es así que, por ejemplo, en el 58 de código, en el caso de ingresos presuntos, ya trae también una estimativa por rubro. Así es. Ya, por ejemplo, si vendes gasolina, pues el 10%, si vendes papelería, público general, el 13%, si vendes en oficina, el 15%. Entonces ya más o menos traen un nivel que viene de estadísticas de antaño, ¿no? Pero volvemos al caso de me quieres comparar con una empresa grande, con una pequeña o viceversa. A lo mejor somos iguales, pero desiguales, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo produzco tenis y estás dentro de la industria del calzado, sí. o me dedico a producir botas que en unos sexenios estuvieron muy de moda y siguen. Las de charol. Las de charol, exacto. Entonces son muchas las circunstancias. Cada empresa es como un traje a la medida, ¿no? O sea, le tengo que ajustar de aquí y de acá. ¿Por qué? Porque son muchas condiciones. Igual mi empresa de calzado está en pérdida porque a lo mejor hice una inversión muy grande. Claro. O a lo mejor estoy vendiendo en el extranjero a crédito y viene en retorno a 90 días, etcétera. O sea, o tengo financiamientos, o tengo cartas de crédito, no sé, puede ser muchas las circunstancias que hacen que varíen esos estándares. Entonces, digo, la verdad es que pues sí existen ya 5 modelos, hay que analizarlos y lo único que tenemos que tener muy completo es nuestros costos. Así es. Para que de ahí se salga el estándar y salga el margen de utilidad. Yo creo que a eso también le tenemos que poner mucha atención. Otra de las partes que viene la reforma son los inventarios y los flujos, los 4 estados financieros que ya aparecen en la declaración anual, ¿no? Ya vienen precargados. Sí, claro. Entonces, eso también veo yo una parte ventajosa y una parte que se tiene que cuidar muchísimo porque pues al hecho de que ya se genere un estado de flujo,
pues tenemos que ver si efectivamente coincide. Claro. Que ese es otro de las discrepancias que vamos a tener que batallar en este 2023. Que doctor, en ese caso, por ejemplo, entendemos todos que no es a capricho de la autoridad. No se le ocurrió de repente a la autoridad decir, Ya ahora voy a meter, claro. Ya viene. Hay una razón del por qué existen ahora esos estados financieros, ¿no? La de variación de capital y la del flujo de efectivo. En flujo de efectivo prácticamente puedes determinar un IVA así, totalmente. Y en el tema de variaciones en el capital, tenemos pendiente la tarea del beneficiario controlador, de las aportaciones, de discrepancia fiscal. Vienen muchas cosas que emanan de esa información que nosotros vamos a estar solventando en este tema. Entonces, no es casualidad. Al final de cuentas, creo que la autoridad lo hace a plena conciencia de la información que va a tener en sus manos. Y de hecho, en la parte del beneficiario controlador y la parte del flujo y del control de los accionistas, nosotros la metimos en 2020, en junio del 2020. O sea, nosotros mismos aportamos la información. Sí, claro. Entonces, estos ya la procesaron y con la información, pues la complementaron. O sea, ese es el meollo del asunto. No es casualidad. Perfecto, pues ya abordamos prácticamente los temas que tenemos para esta charla. Ya entristecimos a todos los que nos escucharon. Sí, ya exactamente. Ahorita yo creo que están más que nerviosos todos aquellos que no están justamente carecen o les falta cumplir algunas cuestiones, pero yo creo que la intención es darles la situación de riesgo que están actualmente y pues obviamente que vayan corrigiendo como ya lo comentábamos, ¿no? Y hacer conciencia. Hacer conciencia que la autoridad antes la traíamos a una distancia, ahora la tenemos aquí atrás. En la espalda y al día, que es lo peor del caso. ¿Por qué? Porque con un clic filtran lo que quieren. Claro. Así de sencillo. Entonces, lo que sí tenemos que cuidar, tanto por parte de los contribuyentes, de que deben de ponerle más atención y a los contadores que tienen que cumplir con todos esos meollos que están de moda y que son parte de esta resolución miscelánea. Perfecto. ¿Cuáles serían las recomendaciones, mi estimado Alex, para nuestros amigos, considerando todo este tema de recaudación y lo que se viene para este 2023? Me parece que todo se resume en un tema de control, en un tema de verdaderamente conocer mi operación y poner los procesos que debemos llevar a cabo para poderlos realizar. Me parece que la autoridad actualmente, pues en cierto sentido, premia el buen aseo administrativo de las empresas. Entonces me parece que el tema está ahí justamente. Creo que a veces las personas o los contribuyentes vemos el control interno como un costo. En realidad me parece que a mí cualquier proceso de control o de eficiencia operativa que puedas tener dentro de tu empresa se va a traducir siempre en un tema de ahorro económico. Entonces no lo veamos como un gasto, más bien como una inversión, que es algo que nos va a dar frutos, porque como está actualmente la autoridad, me parece que por cualquier cosa podemos caer en algún tema de omisión y ser acreedor a ciertas sanciones que la autoridad ya tiene muy, muy trabajadas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues bueno, ese tema me parece que es fundamental, llevar un adecuado control interno, no hacer cosas buenas que parezcan malas, portarse bien y pues bueno, dejarse asesorar, creo que es la parte fundamental. Y pues bueno, agradecer a la capacitadora y a ti, amigo, doctora, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Doctora, sus últimas recomendaciones. Bueno, pues es invertir en contadores, la verdad es que es hacer una inversión, cumplir con los compliance, sí, que también pues están de moda, y bueno, pues tener la mayor parte de los controles, cumplir con las expectativas y cumplir a tiempo. ¿Sí? Y gracias Juan Carlos por la invitación, gracias mi querido amigo, por estar aquí, por compartir este foro. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces amigos les agradezco y también a la doctora Mercedes, al maestro Alejandro sobre esta charla que tuvimos y los invito justamente a que nos sigan en los cursos, en las demás charlas y no se pierdan pues obviamente lo que tenemos para ustedes preparado. Muchísimas gracias y buenas noches, hasta luego.